Hola, buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Bueno, disculpen el retraso, pero estaba con el otro grupo y se nos pasó el tiempo. Estaba preguntándoles a ellos y de una vez les hago la pregunta a ustedes. Si después de esto de máximos y mínimos y concavidad, quieren que sigamos con los problemas de optimización, ¿qué son los que vienen bueno, yo al menos los tengo en la página de la 20 en adelante? ¿Sí? La 20 están los problemas de razón de cambio. Le pusieron aquí problemas físicos de aplicación, ¿no? Razón de cambio y luego problemas de máximos y mínimos. Ahí no es bueno, tengo una formulita y hay que derivarla, ¿no? O integrarla, no. Ahí es hacer el modelado del problema, ¿sí? Para luego resolverlo. ¿Sí? Los compañeros del otro grupo quedaron en que lo iban a analizar y el viernes me dicen, ¿sí? Si quieren que el siguiente tema sea los problemas de optimización o ya directamente los métodos de integración, porque también son varios los métodos, ¿no? Y yo me he dado cuenta ahorita calificando los exámenes de ecuaciones y que de hecho también antes de la pandemia, dando esa materia de ecuaciones, veo que están muy mal preparados, ¿no? En los métodos de integración. Entonces, también quiero que analicen ustedes y me digan el viernes qué es lo que quieren que sigamos después de ver estos temas, ¿no? Porque nos faltan verlo, ¿no? Ya que la última clase no vimos nada por estar con lo del examen. Entonces, ¿está bien? ¿Me dicen el viernes? Bueno, entonces piénsenlo y pónganse de acuerdo. Así que por lo pronto vamos a empezar con, estábamos viendo máximos y mínimos, ¿no? Sí. Bien. Ya habíamos hecho algún problema, 1, 2 o no sé cuántos. ¿El 1? ¿El 1? Bien, correcto. Era el 26. Bueno, es el 26. ¿Es el 26? ¿En Ajá, qué me quedé? sí tengo anotado. ¿Hice algo o todavía no? Sí, ya estábamos haciendo una tabla. A ver, digo, para no estarlo haciendo, ¿pueden decirme qué es lo que había encontrado? Por ejemplo, puntos críticos. ¿Cuáles había encontrado? Es que primero derivamos la función. Ajá. Y luego otra vez derivó la primera derivada. Sí. Y puso que análogamente x0 tendrá un mínimo relativo sí, solo si se cumple que f de x, x0, y ya puso 0 y un signo, y fx0 entre paréntesis, creo que es mayor a 0, y después creo que hizo una derivada, ¿no? ¿Puedes compartir tu pantalla para ver, para darme una idea? Porque realmente no alcanzo a comprender lo que me estás indicando. Ay, es que no puedes. No. Bueno. ¿Alguien más y que sí pueda? ¿No? Bueno, a ver, déjenme hacerlo de nuevo. Ahora sé por qué no le entiendo a los exámenes, ¿verdad? Uy, no sé, no
No veo nada, ¿eh? Todo borroso. Ah, ajá. Ligeramente alcanzo a ver, pero veo un cero, pero ajá, ajá. ¿Cuántos renglones tiene? 3. A, a ver, ¿me dictas la tabla, por favor? Déjame darme una idea, porque digo, para no estarlo haciendo de nuevo. A ver, tengo la tabla. ¿Son cuántas columnas? 4, ¿verdad? 4 columnas y ¿cuántos renglones? 3. 1, 2, 3. Bien, aquí es X, F prima de X y observaciones. Observaciones con B. Es V. Bien. En el primer renglón, para la X, ¿qué hay? X, X menor a 3 quintos, ¿no? Entonces, o sea, desde los infinitos hasta 3 quintos, ¿no? Uh-huh. A ver, es que esto representa lo que tú me vas a decir, pero bueno, a ver, es menos infinito menor que X y X menor que 3 quintos, ¿no? Ahí, bien. Luego, cuando X es igual a 3 quintos. Y por último, cuando la X es mayor, ¿no? Que eso. O sea, el quintos es mayor, perdón, menor que X y X menor que infinito, ¿no? ¿Así? Bueno, ¿cuál era la función? Ah, bueno, la función aquí la tengo, es f de x, porque creo que vi que tiene potencia, ¿verdad? Ajá, es x por x menos 1 a la 2 tercios. Y la derivada, ¿cuánto me dio para no perder el tiempo? ¿Cómo queda la derivada? Es un cociente, ¿no? 5x menos 3. Uh-huh. Por x menos 1. Ah, perdón, x a la menos 1, no, x menos 1. Así. Ah, bien, correcto. Ah, bien. Ah, creo que les había dicho que aquí había que considerar también otra cosa, que es cuando se anula el denominador. ¿Sí? En este caso no es en la función, sino es en la derivada. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Simple y sencillamente porque no podemos dividir entre 0. ¿Sí? Así que aquí hay un valor para la x, el cual lo anula. Y eso hay que hacer un análisis. Creo que por eso, no sé si se lo dije, pero habría que incluir ese punto. Y por lo tanto, se incrementaría aquí el número de renglones, ¿no? Ah, qué bueno. Bien. Entonces, permítanme, esa tabla modifíquenla, porque hay que introducir el x igual a 1. Y por supuesto, el intervalo que iría entre un punto crítico y ese valor. Entonces sería el 1 es mayor al 3 quintos, por lo que veo. Así que, ajá, aquí, perdón, vamos a poner ahora
intervalo que iría de 3/5 menor que x y x menor que 1. ¿Sí? Posteriormente, son 2 renglones más. Entonces, posteriormente sería cuando la x toma el valor de 1. Y finalmente, ahora sí, cuando la x es mayor, ¿verdad? Mayor que 1. O sea que va de 1 a infinito positivo. Bien, entonces fueron 2 renglones más, por favor, por ese punto. Y siempre se va a hacer, dependiendo del número de puntos en los cuales se anule un denominador, hay que ver ahí también qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, entonces, esto ya no me sirve, pero por si la duda lo mantengo. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Aquí ya sé que x igual a 3/5 se anula la derivada. Y además, en x igual a 1, ¿sí? Me doy cuenta que eso hace que el cociente diverja. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los signos. Aquí tenemos esto. Aquí, cuando la x está entre menos infinito y 3/5, esta es mi recta. Aquí tengo el 0 que me separa los positivos de los negativos. Y el 3/5 es positivo y es menor que la unidad. Si este es 1, 3/5 podría estar como por aquí, cerca de la mitad, ¿no? Entonces sería 3/5. Así que un número que se encuentre en este intervalo, desde menos infinito a 3/5, el más sencillo, ¿cuál sería? Pues el 0, ¿no? Viene desde menos infinito hasta llegar a 3/5, ¿sí? Entonces necesariamente pasa por 0. Así que si evaluamos en 0, me doy cuenta que aquí me quedaría menos 3 en la parte de arriba. En la parte de abajo me estaría quedando la raíz cúbica de menos 1. Eso sigue siendo menos 1. Así que menos entre menos me da más. ¿Está bien? Y por lo tanto sé que ahí la función es creciente al tener signo positivo. Luego, llega el punto 3/5, en donde cambia de dirección, ¿sí? Y es más la pendiente, que aquí es horizontal, ahora, ¿sí? Pasa a tener, o debe en un momento dado tener, pendiente negativa, ¿sí? Para eso, escogemos un número que esté entre 3/5 y 1, ¿sí? Entre 3/5 y 1. Lamentablemente no hay ningún número entero, ¿sí? O sencillo, pero podríamos tomar, digamos, 4/5. 4/5 es 0.8, así que 5 por 0.8, por 8, 40, sería 4. ¿Sí está bien? Es 0.8 por 5, 5 por 8, 40, me da 4. 4 menos 3 es positivo. En la parte de abajo sería 0.8 menos 1 me da menos 0.20. La raíz de un número negativo sigue siendo negativo. Multiplicado por uno positivo es negativo, ¿sí? No me importa el valor, me importa el signo, ¿sí? Así que me quedaría un cociente de un número positivo entre uno negativo, y eso es negativo. Por lo tanto, en este intervalo, la función es decreciente. Bien. En x igual a 1, sé que la derivada se anula.
Por lo tanto, ahora veamos qué ocurre cuando la x toma valores mayores que 1. Si es así, me doy cuenta que aquí ahora voy a extraerle la raíz cúbica a un número positivo. Por lo tanto, es positivo. Mientras que en la parte de arriba, al ser la x mayor que 1, siempre me va a dar una diferencia positiva. Por lo tanto, esto es positivo. Lo que me está indicando que en x igual a 1 hay un punto crítico. ¿Qué tipo de punto crítico sería? Si está pasando de negativo a positivo. ¿No? Aquí la función sería entonces creciente, de acuerdo a lo que me está indicando la tablita. ¿Sí? Entonces, si pasa de negativo a positivo, o bien si lo quieren ver como de decreciente a creciente, decreciente sería esto, creciente es esto. Por lo tanto, hay un mínimo aquí. Mientras que aquí, que pasa de positivo a negativo, hay un máximo. Así que realmente, hay dos puntos críticos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con los cálculos? ¿Con el signo que les acabo de indicar en la tabla? ¿O tienen alguna duda o me equivoqué? Bueno, entonces vamos a la gráfica. Perdón, aquí me falta evaluar la función. La función en x igual a 3/5, ¿cuánto me daría aproximadamente? Pero como es un número racional, bueno, me estaría quedando 0.6 que multiplica a menos 0.4. Pero este es al cuadrado de raíz de hoy. ¿Alguien me puede hacer la operación, por favor? Aquí quedaría la 2/3. Menos 0.4, porque esa es la diferencia de 0.6 menos 1, ¿no? Me da menos 0.4. Hay que extraerle, hay que elevarlo a la potencia 2 y extraerle la raíz cúbica. Y el resultado que arroje, multiplicarlo por 0.6. Entonces, ¿cuánto me daría aproximadamente? A ver, entonces sería aquí el positivo, ¿verdad? Bien. Entonces, 0.32. Y en 1, si ustedes se dan cuenta, pues sería sencillo porque se anula, ¿no? Aquí me daría 0. Así que ya tengo las coordenadas para esos puntos críticos. Establezco mi sistema de coordenadas. Los puntos críticos están en 3.5. Digamos que este podría ser 3/5 y aquí sería 1, ¿no? Por decir algo. Las coordenadas. 3/5 me da que toma el valor de 0.32. Digamos que aquí sea 0.32. Positivo. Y en 1, vemos que las coordenadas
son 1,0. Entonces, sería aquí. Bien, ahí están los dos puntos críticos, ¿no? Las coordenadas, que son lo que le llaman aquí. Ahí, ¿dónde está? Creo que... Espérame, déjenme. Le llaman extremos relativos. Sí, son las coordenadas del punto donde hay un punto crítico. Bien, entonces ya tengo todo para graficarlo. Sé que la función cuando x toma el valor de 0 se anula, así que debe pasar también por el origen, la gráfica de la función. Y creo que es todo. Ahora, mientras la x esté entre menos infinito y 3/5, o sea, este valor, la derivada es positiva, lo que me está indicando que la función f de x es creciente. Así que viene desde menos infinito. Bueno, no hace esto, ¿eh? Bueno, es que aquí hay hasta puntos de inflexión, ¿no? Con lo que puse, no. Pero tampoco es una recta. Entonces, hace esto aquí. Sí, hasta llegar al punto máximo, porque ahí en x igual a 3/5 tiene un máximo. Llega a ese punto y pasa a tener pendiente negativa, ¿sí? O sea, empieza a decrecer. Y hasta llegar al punto x igual a 1, porque ahí la función se anula. Entonces, hace esto. Y posteriormente me indica que se vuelve creciente. Así que al llegar a este punto que funge como un mínimo, se va hacia infinito. Ese sería el bosquejo de la gráfica. ¿Alguien tiene alguna graficadora para que pueda confirmarlo? O métase al símbolo. Yo creo que puede graficar, quizá. Creo que algunos trabajan el Wolfram o Wolfram, no sé cómo le llaman. ¿Sí lo están haciendo o bueno, queda claro que ese es el bosquejo de la gráfica, ¿no? Para la función 26, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, sí, más o menos debe. Uh-huh. Ahí. Sí, bueno, aquí efectivamente yo lo hice muy suave, ¿no? Pero realmente es como aproximándose a un valor absoluto. Es decir, el programa lo hizo mejor. Claro, como debería ser. Y eso es porque está más abombado de esta manera. Aquí, pues soy yo el que se equivoca, ¿no? No tengo pulso. Y ya de ahí, sí, se ve como un pico. Pero, como les digo, es nada más un bosquejo, ¿no? Bueno, ¿algún otro?
El 6, profesor. El 6, bien. 10. Ajá, es el último que está en la página 9. El 6 establece la función, es trigonométrica, es f de x igual a la suma del seno de x más el coseno de x, sí, nada más. Bueno, entonces solución. Nuevamente, lo primero que hay que efectuar es la derivada. Derivando. De nuevo. F' de x va a ser igual a la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. Ahora, la derivada del seno es el coseno de x, y luego la derivada del coseno es menos el seno de x. Correcto. Aquí ya no hay algo que hacer, por lo tanto tenemos que igualar a 0. Esto debe ser igual con 0. ¿De dónde? Ahora necesito resolver esa ecuación trigonométrica que me queda, es decir, considerando la última igualdad únicamente. Es decir, coseno de x menos seno de x igual a 0. Bien. ¿Alguien que se acuerde cómo resolver una ecuación trigonométrica? ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? Y además yo creo que aquí habría que ponerle en un momento dado un intervalo en el cual bosquejar únicamente. ¿Sí? Podríamos considerar el intervalo fundamental, que para el seno y el coseno es el mismo. ¿Alguien lo recuerda? ¿O tampoco lo vieron? No, no creo. Bien. El periodo fundamental del seno y el coseno viene siendo 2pi o 360 grados. ¿Sí? Entonces, bueno, lo voy a hacer de esa forma. Entonces, ¿alguien se acuerda cómo resolver? No. Bueno. Entonces, ¿de dónde? Aquí, si ustedes se dan cuenta, podría dejarlo de esta forma. Coseno de x debe ser igual al seno de x. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es pasar al miembro derecho la función seno. Entonces, los valores deben ser aquellos tales en los cuales el seno y el coseno den el mismo resultado. ¿Sí? O también lo podemos ver de la siguiente forma. Si yo divido todo entre el coseno, ¿sí? ¿Qué es lo que me quedaría? Entonces, o si yo divido todo entre el coseno, me estaría quedando que la tangente de x debe ser igual con 1. ¿O no? ¿Sí lo ven? Dividí entre el coseno todo. Aquí el coseno de x entre coseno de x me daría 1, que es lo que tengo acá. Y el seno de x dividido entre el coseno de x me daría la tangente. Entonces, de cualquier forma, debo encontrarlos. Si yo considero la primera opción, puedo verlo de esta forma. O sea, un círculo de radio unitario, en el cual el seno y el coseno tengan
el mismo valor 1, ¿no? Que sería, por ejemplo, en este punto, podría ser uno de ellos, y el otro en este punto. ¿Por qué motivo? Porque en ambos, por ejemplo, en el primero, ambos son positivos, ¿no? Tanto el coseno como el seno. Mientras que en el otro, ambos son negativos, ¿no? El coseno por estar en la parte izquierda y el seno por estar en la parte de abajo. Así que menos entre menos me da más. Y lo que quiero es calcular justamente esos ángulos. Bueno. Bien. Entonces, de aquí, por ejemplo, de esta, puedo obtener el correspondiente a este ángulo. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Bueno, aquí simple y sencillamente despejo. Pero déjenme ver. ¿Puedo borrar esa parte o están anotando o quieren escribir? No sé. Ah, ya, correcto. Sí. Bien, entonces, ¿puedo borrar ya todos los demás? Sí, profesor. Sí, bien. Sí, ustedes ven bien hasta coseno igual a seno, ¿verdad? Correcto. Entonces, o bien, lo que hice fue dividir toda la igualdad entre el coseno de x. Entonces me dio que seno entre coseno me da la tangente de x igual, y el coseno dividido entre el coseno me da la unidad. Eso es lo que había escrito en la parte de abajo. ¿De dónde? No, pero yo lo había puesto. Por lo tanto, despejo la x. X me quedaría que va a ser igual. Y para poder despejar la x, lo único que tengo que hacer es aplicar la función inversa de la tangente. ¿Quién es la función inversa de la tangente? La cotangente. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno, pues no. La función inversa de la tangente no es la cotangente. De hecho, la cotangente viene siendo el recíproco, ¿sí? Pero no la función inversa. La función inversa de la tangente viene siendo el arco tangente, ¿sí? Ya que el arco tangente aplicado sobre la tangente, lo que me da es la función identidad. Y la función identidad aplicable sobre cualquier argumento me da ese argumento. Entonces, por eso me está quedando en el miembro izquierdo la tangente únicamente. Mientras que el otro lado, si yo estoy aplicando el arco tangente en uno de los miembros, se lo tengo que aplicar al otro miembro también para que siga permaneciendo la igualdad. Así que aquí me quedaría el arco tangente, que se escribe de esta manera. ¿Está bien? Bueno, y se dan cuenta de lo siguiente. Yo puedo considerar, por ejemplo, un triángulo rectángulo de catetos iguales a la unidad, ¿sí? 1 entre 1. ¿Sí? Eso implica entonces que ¿a cuánto equivalen estos ángulos? ¿No? Bueno, es fácil. Si los catetos son iguales a 1, ambos, ¿sí? Uno y otro, ¿cuánto vale la raíz cuadrada? Pues raíz de 2, ¿no? Por el teorema de Pitágoras.
que haría la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado viene siendo 1, así que 1 más 1 me da 2, raíz de 2. Y, por consiguiente, si ahora apliquen, que yo lo que menos quisiera es que agarraran la calculadora. ¿Sí? Pero si lo hacen, se van a dar cuenta que estos ángulos son iguales. Y ese número es 45 grados. Entonces, aquí el arco tangente de 1 viene siendo un ángulo de 45 grados, pero generalmente a este nivel se utilizan más que nada los radianes, ¿no? Y en radianes, ¿cuánto vale el ángulo de 45 grados? ¿Nadie lo recuerda? Pi cuartos, ¿no? Pi cuartos. Bien, pero se dan cuenta de aquí que este ángulo ya lo encontramos, sería 45 grados. Entonces, ¿cuánto valdría este otro ángulo? Lo mismo, ¿no? No. Miren, es sencillo. Si este ángulo es 45 y este que quiero obtener son a su vez, ¿cómo se llama aquí? Ángulos, no, ángulos unidos por el vértice, ¿sí? Este ángulo debe ser igual a este, ¿sí? Pero me doy cuenta que este punto no es más que la proyección en este otro lado a través de una recta. ¿Cuánto vale esta recta? ¿Qué ángulo tiene? 180. 180. Entonces, si yo tengo en un lado 45 grados y le sumo 180, ¿sí? Eso me va a dar 225, ¿sí? Entonces, va a valer en pi cuartos, ¿sí? Va a valer la tangente de 45, 1, pero también en la tangente de 225. Aplíquenle la calculadora y se van a dar cuenta que también les arroja 1 positivo, ¿sí? Nada más que para convertirlo a radianes, aquí sí tengo que emplear una regla de 3, la cual establece de que pi es a 180, como x va a ser igual a 225. Así que para obtener la x, lo único que tengo que hacer es multiplicar los extremos, que sería 225 pi, y dividirlo entre 180, que es el medio conocido. Aquí voy a reducir, son divisibles entre 5, 225 entre 5, sería 4, 2, 5, 45, y entre, y ahora 180 entre 5, sería 2, 3, ajá, 3, 0, 30, 36. Okay. Bien, pero son divisibles entre 9, así que me quedaría 5 pi y 9, 4. 5 pi cuartos. Y 5 pi cuartos. Entonces ahí están los puntos críticos. Es decir,
el intervalo de 0 a 2 pi hay dos puntos críticos. Puntos críticos. Coma, que son un x sub 1, que va a ser el de 45, y un x sub 2, que es el de 5 pi cuartos. Bueno. Bien. Bien, entonces lo único que queda es formar la tabla. Ya tengo todo. La función que me están dando, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Es el que dice menos infinito? ¿Es ese, profe? Como el que dice menos infinito. ¿O cómo se ve el dominio? El dominio, ¿alguien se acuerda? ¿O no? El dominio de una función vienen siendo todos aquellos valores que puede tomar la variable independiente para que la función esté perfectamente definida. En este caso, ¿hay alguna restricción para el valor de la x? No lo hay, ¿sí? Son todos los números reales. Ese viene siendo el dominio, ¿sí? Y por supuesto, el dominio de cada una de las funciones, como en este caso son dos, debido a que es el mismo conjunto, sigue siendo los números reales, ¿no? El dominio de la suma. De hecho, la definición del dominio de una suma, el dominio de una suma de dos funciones, f más g, no es más que la intersección del dominio de f con la del dominio de g. Así se define el dominio de una suma de funciones. ¿Sí? Bueno, pues aquí en este caso, el dominio para la f, si consideramos que es el seno, sería todos los números reales. Y el dominio de g del coseno también son todos los números reales. Así que r intersectado con r me da r. ¿Sí? No tengo ninguna restricción. ¿Sí? Pero acabo de calcular 2 únicamente en el intervalo de 2 a pi. Perdón, de 0 a pi. A 2 pi, perdón. ¿Sí? Bien. Ajá. Bueno, ¿ya habían copiado? ¿Lo habían anotado ya? Sí, profe. Bueno, yo ya la anoté. Ah, bueno. Qué bueno. Ay, se me pasó. Bueno, entonces ahora sí, vamos a formar la tabla. Como les digo, no hay ninguna restricción, como fue el caso anterior. ¿Sí? En la derivada había un número que me anulaba el denominador. Por eso era necesario analizarlo también. Pero aquí no. Aquí nada más son estos dos números. Bien, entonces, formando. Entonces tendría mi x, f de x, f' de x y observaciones.
Ah, son los puntos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Los renglones. Bueno, entonces el primero es el que iría de 0. X pertenece al intervalo que va de 0 hasta pi cuartos. A ver. No sé si lo alcancen a ver así como lo estoy poniendo. Está muy pequeñito, ¿verdad? A ver. A ver. Hijo, bueno, dejen extender esto. Y ahora sí, sería 0 menor que x y x menor que pi cuartos. Así ya. ¿Se alcanza a diferenciar? Correcto. Órale, entonces la otra es cuando la x toma el valor de pi cuartos, que sabemos que aquí se anula la primera derivada. Y luego, ven, por ejemplo, pi cuartos, ¿no? Sería hasta llegar al otro ángulo que está como por aquí. Ese de 45 está como por aquí. Entonces, sería de pi cuartos menor que x y x menor que 5 pi cuartos. Por último, cuando, no, penúltimo más bien, cuando x toma el valor de 5 pi cuartos y el otro sería de 5 pi cuartos menor que x y x menor que 2 pi. Bien, y aquí sé que vale 0. Bueno. Bien. Ya sé que la función en dichos puntos aquí valdría 1. No, 1 no. ¿Cuál es la función? Ya la borré. Espérenme. La función fue f de x igual al seno de x más coseno de x. Y la derivada era coseno de x menos el seno de x. Esa era la derivada suprema de x. Igual. Bien. Entonces vamos a ver los signos. Entonces ahora sí hay que meterle numeritos. Por ejemplo, cuando un valor que esté entre 0 y pi cuartos, recuerden que pi cuartos es 45 grados, ¿no? Nada más que aquí sí la calculadora. ¿Alguien lo puede hacer? Permítanme un momento, espérenme. Espérenme, porque me está hablando.
Perdón, es que ya no aguantaba. A ver, ahora sí. Para que no lo estén viendo así en radianes, vamos a ponerlo así en grados, ¿sí? ¿Algún valor que le sea conocido entre 0 y 45 sin necesidad de utilizar la calculadora? ¿Cuál sería? 25. Ahí sí tienes que utilizar la calculadora. No, tampoco. ¿Qué les parece el 30? El 30 se puede obtener sin calculadora. ¿Por qué motivo? En primer lugar, tenemos nada más las funciones elementales, ¿no? Que vienen siendo seno y coseno. Y por otro lado, para obtener el de 45 ya vimos, era un triángulo rectángulo de catetos iguales a la unidad. Pero para el de 30 se utiliza un triángulo equilátero de lados iguales a la unidad. 1. ¿Sí? Si es un triángulo equilátero, ¿cuánto valen los ángulos internos? ¿Alguien lo sabe? ¿Mande? ¿Cuánto, perdón? Debería de ser de 60. 60, efectivamente. Cada uno vale 60. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes en lugar de considerar todo el triángulo equilátero consideran la mitad, ya sea la parte de izquierda o derecha, ¿sí? Digamos aquí la derecha, se dan cuenta de lo siguiente. Esta es una mitad, bueno, lo partí a la mitad, tomé la parte derecha y se dan cuenta que este ángulo sigue valiendo 60, pero este de aquí arriba, entonces ahora ¿cuánto vale? 30. Vale 30. Bien. Aquí este es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto vale la hipotenusa de este triángulo rectángulo? ¿Cuánto vale? No. Vale 1. Pues sí, aquí está, ¿no? La representación. Luego, entonces, este cateto, ¿cuánto valdría? Un medio. Un medio. ¿Y cuánto vale el otro cateto? Como que un cuarto. ¿No? No. Con la ley de la hipotenusa se puede obtener, ¿no? Se puede aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Conocemos la hipotenusa y conocemos el valor de uno de los catetos. Entonces, para el otro, lo único que tenemos que hacer es despejar. Recuerden que si esto es h, ¿sí? Me estaría quedando que en términos generales, me quedaría que 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado más un medio al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Este es el teorema de Pitágoras. Sí. Y aquí basta despejar la h. Por lo tanto, tengo que elevar al cuadrado. El cuadrado de 1 sigue siendo 1. Me quedaría que h cuadrada más, y aquí me quedaría un medio al cuadrado, me da un cuarto. Eso debe ser igual con 1. Despejando me quedaría que la h debe valer 1 menos un cuarto. La h cuadrada, ¿verdad? Menos un cuarto. La h cuadrada. Y esto no es más que 3 cuartos. Por lo tanto, la h no es más que la raíz cuadrada positiva de 3 cuartos, lo cual me da raíz de 3 sobre 2. Eso es lo que vale este otro cateto. Raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Como yo lo que quiero, ¿sí?, es el signo realmente de esta función, que es la derivada, basta sustituir, ¿sí?, la x por 30 y ya sé cuánto valdría el coseno de 30 y el seno de 30 en base a la figurita. Entonces,
me quedaría que f' de 30 grados es igual al coseno de 30 menos el seno de 30. El coseno de 30 de aquí de la figura. Este es el ángulo de 30. Y el coseno yo sé que es ángulo adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de 30 sería raíz de 3 sobre 2 entre 1. Y eso es raíz de 3 sobre 2. Menos el seno de 30. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, me quedaría que esto es un medio. Si yo efectúo la diferencia, debido a que es el mismo denominador, me quedaría la raíz de 3 menos 1 sobre 2. Y como sé aproximadamente que la raíz de 3 es 1.732, me queda que esta diferencia es positiva. Dividido entre un número positivo, eso me da positivo. Entonces, aquí sería positivo. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Bueno. Entonces aquí se podría decir que la función es creciente. Luego, ahora, en el intervalo que va de pi cuartos a 5 pi cuartos, o lo que es lo mismo, aquella que va de 45 grados, que sería este valor, a este otro, ¿no? Y sabemos que 5 pi cuartos equivale a ¿cuántos grados? 225. ¿Cierto? Bien. Entonces, un ángulo que esté entre 45 y 225 y que sea cómodamente manipulable sin la calculadora, ¿cuál sería? Puede ser el de 90 o puede ser el de 180, ¿no? Da lo mismo, vamos a probar con ambos. Bien. Aquí está. Déjenme ver. Puedo borrar pues lo de arriba. ¿Está bien? Bueno, borramos esto y esto. Entonces, lo que estoy evaluando, recuerden, es la derivada. Entonces me quedaría f', por ejemplo, de 90. 90 grados. No es más que el coseno de 90 menos el seno de 90. ¿Sí? El coseno de 90, ¿cuánto vale? Sin la calculadora, ¿eh? El coseno de 90, ¿cuánto vale? Es 0. Y el seno de 90 vale 1. Así que me quedaría menos 1. Sin embargo, lo que me interesa es el signo menos. Así que aquí puedo decir que es negativo. Y la función, por lo tanto, se comporta en forma decreciente. Bien. Y ahora, sé que en este punto 225 se anula, ¿sí? Y ahora el que está entre 225 y 2pi, ¿qué ángulo podría ser ese? Que sea cómodamente manipulable, ¿no? ¿Habrá alguno? Sí lo hay. Cuando no lo puedan ver en una gráfica de estas, pueden considerar un... Ok.
Se me resbala. Podrían verlo en un círculo. ¿Sí? El de 225, por ejemplo, está aquí. Ahora quiero uno que esté entre estos valores, ¿no? El más cómodo sería uno que descanse en el eje vertical. ¿Y cuánto valdría este punto? ¿Qué ángulo sería este? 270. Por cierto, no vimos el de 180, para que vean que era lo mismo. No, perdón. F' de 180, ¿sí? Digo, era para el otro, ¿no? Lo probamos con 90 porque es el más sencillo, pero 180 también lo es. Ahora me quería el coseno de 180 menos el seno de 180. Y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? El coseno de 180 vale menos 1 y el seno de 180 vale 0. ¿Sí? Así que sigue siendo menos 1, negativo, ¿sí? Que es lo que quería que vieran. Y ahora el de 270, f' de 270 es igual al coseno de 270 menos el seno de 270. ¿Sí? Bien, ¿cuánto vale el coseno de 270? Pues si está en este punto, recuerden que el coseno está relacionado con los valores del eje horizontal. Positivo hacia la derecha, negativos hacia la izquierda. Sobre el eje vertical serían los senos, positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. Por lo tanto, el coseno de 270 aquí vale 0. ¿Sí? Mientras que el seno de 270 vale menos 1. ¿Sí? Entonces, valdría menos 1. Por este signo menos sería más 1. Así que aquí es más. La función sería nuevamente creciente. Bien, entonces, como la función pasa de creciente a decreciente, o sea, hace esto, de creciente a decreciente, pues entonces ahí hay un máximo. Y por otro lado, aquí en este punto, en la vecindad de este punto, pasa de negativo, ¿sí? Pendiente negativa, a pendiente positiva. Por lo tanto, hay un mínimo. Bien. Entonces, está la recta y ahora sabemos que en x igual a pi cuartos, la función que me están dando, que es la del seno más coseno, ¿cuánto vale? Pues nada más sustituimos, ¿no? El seno de 45 es igual al coseno de 45, o sea, dos veces el valor del seno de 45. ¿Y cuánto vale el seno de 45? Exactamente, ya lo voy a poner, ¿no? Aquí, el triángulo rectángulo de catetos iguales a la unidad, ya que me da 45 grados, ¿no? Lo mismo que 45, y saben que la hipotenusa sería la raíz de 2. Por lo tanto, el coseno y el seno valen lo mismo. Por ejemplo, si consideramos el seno, me quedaría, y este ángulo, me quedaría cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Sería 1 sobre la raíz de 2. Pero si lo queremos racionalizar, basta multiplicar por raíz de 2 y dividir entre raíz de 2. Y efectuando esa operación me quedaría 1 por la raíz de 2, me da la raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. Entonces, tú me dijiste 2 por la raíz, raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Correcto. Entonces, aquí me quedaría raíz de 2 sobre 2 más la raíz de 2 sobre 2, porque el coseno de 45 es lo mismo, ¿sí? Entonces, 2 veces este valor, por lo tanto, al sumarlos lo que me da es la raíz de 2. Aquí me quedaría raíz de 2.
Bien. Y para el otro caso, ¿sí? Para esto, ¿cuánto creen que me dé? ¿No? No, no sé. ¿Alguien? ¿Tampoco? Bueno, ahí les va cómo determinarlo. Mm, yo creo que puedo borrar ya todo, ¿no? Si no, me voy a hacer pelota. Bueno, a ver, ahí les va. No pierdan de vista la función, ¿no? Esta es la función que tengo. Yo lo que no quiero es calcular el valor de dicha función para obtener su valor, ¿no? Cuando la X tome el valor de 225 grados, ¿no? Sé que entonces tengo el seno de 225 más el coseno de 225. Voy a calcular cada una por separado, ¿sí? Y luego vemos qué ocurre. Entonces, si calculo el seno de 225 y no quiero utilizar la calculadora, esto yo lo puedo ver como el seno de una suma o de una diferencia. ¿Sí? ¿Cómo quieren que lo vea? ¿Como una suma o diferencia? Da lo mismo, ¿eh? De una suma. De una suma. Entonces ese 225 yo lo puedo ver como el seno de 180 más 45. ¿Sí? Así que aplicando la correspondiente identidad para el seno de una suma, esto no sería más que el seno de 180 por el coseno de 45 más, porque ese es el signo que tengo y estoy trabajando con el seno de 45 por el coseno de 180. Pero sé que el seno de 180 vale 0, así que todo este término se anula, mientras que el coseno de 180 vale menos 1. Así que me quedaría esto como menos el seno de 45. Pero el seno de 45 ya sé que es 1 sobre la raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2. Entonces me quedaría menos 2 sobre la raíz de 2. Ya está el seno de 225, lo que voy a poner aquí, que sería menos raíz de 2 sobre 2. Y ahora vamos con el coseno. Entonces ahora sería el coseno de 225. ¿Sí? Lo puedo seguir viendo como una suma, ¿sí? O puedo hacer la diferencia. Es lo de menos. Entonces, si lo veo nuevamente como una suma, esto no sería más que el coseno de 180 más 45. Pero sé que ahora el coseno de una suma es el coseno de 180 por el coseno de 45 menos, ¿sí? En el coseno, el signo del argumento se cambia en la parte de afuera. Entonces, como aquí es más, aquí sería menos
el producto de los senos, ¿no? Seno de 180 por el seno de 45. Y nuevamente, como sé que el seno de 180 es 0, todo este término se anula y me quedaría esto, que sería menos el coseno de 45. Y nuevamente vuelve a ser raíz de 2 sobre 2. Así que me quedaría raíz de 2 sobre 2. Pero negativo, ¿sí? Por de signo, ¿no? Menos por más me da menos, etcétera, ¿sí? Y si ahora yo sumo, ahora obtendría menos la raíz de 2. Bien, ¿ya no hay ningún problema? Bueno, entonces, pues simple y sencillamente ya tengo todo para graficarla, ¿no? ¿Lo van a anotar o ya lo puedo borrar? Digo, bueno, esto lo pueden ver en el baldor, por ejemplo. Un momento, por favor. Bien. Profesor, Sí. ¿qué dice hasta abajo después del menos? ¿Aquí? No, arriba. ¿Aquí? Sí, Es menos seno de 180 por el seno de 45. gracias, profesor. De nada. Encendí la computadora. Ching. Es que necesito subir las calificaciones ahorita de los de ecuaciones. Ya las terminé apenas. Listo, profesor, gracias. Bien, de nada.
Entonces, como lo graficamos nada más para el intervalo de 0 a 2 pi, tenemos lo siguiente. Bueno, entonces sabemos que de 0 a pi cuartos, déjenme ver, la 180 podríamos ponerlo aquí. A 90, la mitad. Y pi cuartos daría la mitad de esto. Bueno. Entonces, de 0 a pi cuartos es creciente. Llega al punto x igual a pi cuartos, en donde la derivada se anula, lo que implica que su pendiente es paralela al eje horizontal. ¿Sí? Y lo hace en el punto con coordenadas pi cuartos raíz de 2. Entonces, si aquí ponemos que esto fuese raíz de 2, digo para que se vea, ¿no? Raíz de 2. Aquí sería ese punto. Entonces, de ahí es creciente. Luego, el valor de x entre pi cuartos, o sea, 45 grados y 225, es negativa. ¿Sí? Es negativa, lo que implica que va a decrecer. ¿Sí? Y llega hasta el valor de 225. Entonces debe ser la mitad de aquí, que sería aproximadamente por aquí, menos raíz de 2. Más o menos. Bien. Y correcto. Entonces, empieza su bajada y llega a este punto, para posteriormente al llegar a este punto toma el valor mínimo que establece la función y luego empieza a subir. Digamos que en 2 pi, si es que estamos poniendo que esto sea 2 pi. No, a ver, es como que está mal, ¿verdad? A ver, se supone que, no, sí había dicho que este era 2 pi, por lo tanto este era como 180. Ah, cierto, no. Yo dije que este era 45, entonces este debe ser 90. 90, más o menos la misma distancia, sería el 90 más 135. No. Está mal. Es que... A ver, mejor me voy así. Este sería 45. 45, una distancia más sería aproximadamente 90. 90. Y todo este pedazo tendría que ser aquí 180. Más o menos. Y todo este pedazo hasta acá tendría que ser como 2 pi. 180. Bueno. Bien, entonces, en 45, que es este punto, alcanza la raíz de 2. Es el punto máximo. Sí. Sé también que en 225, que estaría como por aquí, alcanza el mínimo. No está de escala, pero bueno. Bien, entonces... únicamente hay que unir puntos, pero si queremos ser más exactos, podríamos, digamos, dar valores, ¿sí? Digamos, en este punto que sería 90,
un ángulo de 90, entonces podríamos evaluar. El seno de 90 vale 1 y el coseno de 90 vale 0, así que la suma me da 1. Entonces, en este punto todavía está decreciendo, porque recuerden que la raíz de 2 es 1.414, ¿no? Entonces aquí todavía está decreciendo. Y en 180 aproximadamente, esto me daría 0 y aquí me daría menos 1. O sea, ya se vuelve negativo. ¿Sí? Entonces va como, perdón, en 180. Más o menos como por aquí. ¿Sí? Entonces está haciendo esto. Bueno, ahí la idea es esa, ¿eh? Es muy alargado este lado. Y por supuesto en 2pi, el seno de 2pi vale 0 y el coseno de 2pi vale 1. Entonces vuelve a salir y se va como 1 aproximadamente. Ok. Más o menos. ¿Alguien tiene graficadora? ¿No? No, yo no tengo. ¿Tú, Romero? ¿Israel? ¿Tienes graficadora para que más o menos veas? Digo, aquí no está a escala, ¿no? Pero por ahí más o menos debe ser eso. Parece que tiene la forma de un seno, pero realmente no lo es. No debería serlo. Uh-huh. Si queremos ser más exactos, podríamos igualar a 0 la función y ver en qué puntos atravesaría la gráfica de la misma sobre el eje horizontal. A ver. Bueno. Claro. Sí, el 1 es donde atraviesa el eje vertical, ¿verdad? Por lo que veo. Sí, es más o menos como bueno, yo lo hice mal porque yo partía en 0, pero recuerden que aquí si evaluamos, ¿sí? El seno de 0, ¿cuánto me da? Gracias, Israel. El seno de 0, ¿cuánto me da? 0. Y el coseno de 0 me da 1. O sea que aquí sí está mal, porque esto debió comenzar a partir de aquí. ¿Sí? Efectivamente, que es justamente el valor de 1, ¿no? Que tengo. Ese es el detalle únicamente. Perdón, aquí me ofusqué. No consideré que empezando con 0, porque es como estábamos, había que evaluar la función, ¿no? Entonces empieza en 1. Y ya en todo lo demás. Bueno, pues entonces dejamos aquí, ¿no? Y ya saben, el viernes me dicen si quieren que empiece con lo de problemas de optimización y razón de cambio o con los métodos de integración. Sí, profesor, gracias. Bueno, ahora pues nos vemos y estudien, por favor. Sí, 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 ahora como les digo, sí, miren,
Tienen el problemario, me supongo, ¿no? Bueno, vean el problemario. Yo los tengo a partir de la página 20. Empiezan con, dice el problemario ahí, problemas físicos de aplicación. Ay, perdón. A ver, problemas. Uy, ahí está. Problemas físicos de aplicación. ¿Sí? Y empieza con razón de cambio. ¿Sí? Y en la página que sigue, la 21, les digo, yo lo tengo en la 20, 21, espero que no hayan cambiado. ¿No? Ajá. En la página 21, que es la que le sigue, están los problemas de máximos y mínimos, ¿sí? Pero ya no se relaciona con esto, ¿no? Que nos dan una función y hay que derivarle, encontrar puntos que no. Aquí lo que nos dan son un problema en palabras, ¿sí? Y hay que sacar la función, ¿sí? Ajá, esos son los problemitas realmente que los ponen a pensar, ¿no? Y muchos le barren a eso. Yo, no hay ningún problema, ustedes díganme, trataré de todos modos de verlo, ¿no? Si no ahorita al principio, al final, ¿no? De los métodos de integración. De todos modos, hay que ver algo. ¿Sí? Solo quiero que ustedes me indiquen qué doy primero. Esos problemas de optimización o los métodos de integración. Bueno, órale pues. Entonces, analícenlo, por favor, y me dicen el viernes sin falta, por favor. Bueno. Sí, profe. Entonces, nos vemos y estudien.